Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un Curso de Milagros. Hoy empezamos ya el capítulo número 2, que se titula La separación y la expiación. Y lo hacemos con el primer subcapítulo, que dice los orígenes de la separación. Bueno, ya os avanzo ahora de la aparente separación, puesto que es imposible separarnos de nuestra fuente, de nuestro Creador. Vamos a ver cómo nos lo explica. Y dice así. Dice, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. O sea, la capacidad de extendernos es la capacidad que nuestro ser tiene, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, vamos a cambiarlo de imagen por calidad, ¿no? Por calidad y semejanza. Por lo tanto, somos de la misma calidad y a semejanza de nuestro Creador. Por lo tanto, tenemos esa misma capacidad de extendernos, pero extendernos desde el amor, ¿vale? Que es lo que en realidad somos. Dice, en la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Es decir, cuando Dios creó a su Hijo, lo hizo a través de extenderse a sí mismo, por lo tanto, ofreciéndole, dándole esa extensión, que vamos a llamar su Hijo, que somos lo que somos nosotros, ¿vale? La misma capacidad amorosa de expandir y de crear. Dice, no solo fuiste creado plenamente, sino que fuiste creado perfecto. Por favor, dejaros sentir esta frase. Voy a repetirla porque me parece extraordinaria. Dice, no solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. Es decir, sobre todo lo digo para estas personas que viven en una gran desvalorización, que se menosprecian constantemente, que aguantan situaciones que en realidad no desean. Es decir, lo que os explico siempre y os digo siempre, la gente que no sabe amarse, que no sabe respetarse y que no sabe valorarse. Dios nos hizo perfectos, pero no en el nivel de la forma donde nos creemos estar, ¿vale? No en este cuerpo que parecemos ser, sino a nivel del ser que en realidad somos, y que en ese estado, cuando nos reconocemos en ese ser que somos, ¿vale? Somos invulnerables, somos perfectos, somos eternos. Lo cual sigue diciéndonos, sigue de una manera diferente, pero vuelve a repetirnos lo mismo, no somos este cuerpo. Por lo tanto, no le deis tanta importancia a lo que aparentemente creéis que sois, ¿vale? Yo os lo digo porque veo muchísima gente en consulta con problemas, pues, de su imagen, de sobrepeso, de lo que creen que han de ser o cómo debieran de ser. Y no quiere decir que no cuides tu cuerpo, pero no creas que eres este cuerpo. Porque si crees que eres este cuerpo, sabes que finalmente vas a envejecer para finalmente morir, lo cual es realmente triste y no tendría excesivo sentido, ¿vale? Por lo tanto, cuida tu cuerpo, mantente bien, haz ejercicio si esto es lo que quieres, ¿vale? Pero no te identifiques con tu cuerpo, porque lo que tú eres en realidad es algo mucho mayor y además, insisto, fuiste creado perfecto. Sigue diciendo, no existe vacuidad en ti, es decir, no existe insustancialidad en ti, no existe un vacío, no existe algo que no tenga sentido. Todo lo que somos, todo lo que Dios creó, es perfecto y completo. Por lo tanto, insisto, dejaros de sentir en esa sensación que tenemos muchas veces de desvalorización, de sentirnos poca cosa, de sentirnos que estamos solos. Esto es una gran lacra en este momento, cuando precisamente parece que es más fácil conectarse con la gente, ¿no? A través de todos los medios de internet y las redes sociales. Pero en realidad hay muchísima gente que se siente sola, lo cual es absolutamente imposible. Ya os digo, la sensación de soledad o la creencia en que estás solo es básicamente el problema de no saber estar contigo. Cuando no sabes estar contigo mismo, buscas fuera algo que llene ese vacío que tú mismo no sabes satisfacer, ¿vale? Por lo tanto, hemos de aprender a convivir con nosotros, a mirar hacia adentro, a escucharnos, a dejarnos sentir qué es lo que queremos realmente, pero no a costa de que los otros rellenen esos vacíos, ¿de acuerdo? Bien, sigo. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. O sea, la mente, el ser que somos, no para de crear. Se nos creó para crear, para expandirnos. Y por lo tanto, no podemos parar de crear. Dice, ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar.
Bien, esto es importantísimo. Nuestra mente no para nunca de crear. El problema es cuando yo, en vez de crear como crea Dios, desde ese estado amoroso, me proyecto. Es decir, me proyecto como algo separado a Dios, que es lo que es este mundo, una proyección de algo que aparentemente separado de su fuente. Y entonces ahí es donde empezamos a tener los problemas. Porque pensamos que nosotros somos los que decidimos cómo hay que crear. Y está visto que no lo hacemos muy bien, porque creamos desde el miedo, ¿vale? Pero esto es importante porque si mi mente no para de crear, lo va a hacer según lo que yo crea, según mis creencias. Por lo tanto, si yo creo que este es un mundo de miedo, de violencia, esto es lo que estamos proyectando. Y por lo tanto, como mi mente constantemente crea, va a crear eso, un mundo de miedo, de violencia, de separación. Por eso es tan importante ser conscientes de cómo pensamos y de cuáles son nuestras creencias ocultas, porque son lo que se está proyectando en el mundo. Cuando pensamos que, pues no sé, que ahora hay mucha violencia de género, ¿vale? La gente se fija más en esto, por lo tanto su mente se proyecta en esto, con lo cual estamos creando más situaciones de este tipo. Sé que esto, desde la mente ego, duele y parece, hombre, sí, ¿cómo vamos a proyectar esto? Mirad, la violencia genera violencia siempre. Si yo tengo pensamientos de violencia, esa violencia se tiene que experimentar en el mundo. Si yo tengo pensamientos y creencias amorosas, también. Por eso es tan importante. Pensamos, y os lo digo muchas veces, que no tenemos nada que ver con lo que pasa en el mundo, que nosotros somos buenos, que nosotros no hacemos nada. Pero en realidad, si nos fijamos en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, nos daremos cuenta que la creencia que tenemos es que es un mundo de violencia, que es un mundo de dolor, de muerte, y por lo tanto esto es lo que tiene que existir, porque es lo que proyectamos. Si supiéramos la importancia de esto, si empezáramos solo por practicarlo, a no juzgar, a perdonar cuando lo hacemos, a darnos cuenta de que aquello que nos molesta en realidad es nuestra creación, que la hemos puesto ahí nosotros para hacer nuestro propio aprendizaje, porque si no sé lo que estoy proyectando, solo tengo que mirar lo que me pasa a mi alrededor y lo que me pasa cerquita, lo que pasa en televisión y todo, también tiene que ver conmigo. Todos tenemos pensamientos de rabia, de ira, de frustración, de miedo, y esto cada vez que lo pensamos, aunque sea de forma inconsciente, automáticamente lo estamos creando en el mundo. ¿Os imagináis cómo sería si nuestra mente la dedicáramos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, a hacerlo desde el amor, desde el no juicio, desde el no ataque? Estaríamos proyectando un mundo diferente. Yo os aseguro, por mi propia experiencia y por la experiencia de las personas que vienen a la consulta, de que esto es una realidad. La gente, cuando cambia, su vida entera cambia, sus relaciones cambian. Y cuando les preguntas qué ha cambiado en realidad, lo tienen clarísimo: he cambiado yo. Y esta es la idea fundamental del curso: darnos cuenta del poder que tenemos y darnos cuenta que para deshacer toda esta proyección que hemos creado, hay que empezar a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Dentro es donde vamos a encontrar todas las respuestas, todas las soluciones. Además, os lo digo y lo repetiré siempre, ¿vale? Si yo dejo de juzgar, si yo aprendo a perdonar sinceramente, tal como el curso me lo dice, entonces yo me siento bien. Si además estoy proyectando este bienestar al mundo, vale la pena intentarlo. Ayer mismo había una persona que viene a mi curso, a uno de ellos, que me decía precisamente esto: Chevy, me he pasado una semana que creo que prácticamente no he juzgado nada. Dice, llevo una semana que parece que estoy flotando, que me siento como en una nube, con una paz interior que no había sentido prácticamente nunca o en momentos muy esporádicos en alguna meditación. Dice, pero solo con el hecho de no juzgar. Es realmente importante darnos cuenta del poder que tiene nuestra mente y aprender a utilizarla de forma correcta y de forma que sea buena para nosotros
y para el resto del mundo, porque es ese mundo lo que proyecta nuestra mente, junto con la de todos los demás. Es decir, cuanto más gente pensamos de una manera en concreto, más tiene que existir aquello que creemos. ¿De acuerdo? Sigue diciendo que ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que él es, pero puede usarla de forma inadecuada a proyectar. Creo que esto ya lo había leído. Dice, el uso inadecuado de la extensión, es decir, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Es decir, cuando yo me proyecto, en el momento ya de la separación o de la aparente separación, que es cuando haces la primera proyección y te crees separado de Dios, ¿vale? Crees que ya eres carente, que te falta algo, y por lo tanto no puede ser verdad, no puede ser cierto, es una proyección, es un sueño, pero no puede ser una realidad, porque el Hijo de Dios no puede sufrir, no puede tener carencias, no puede tener carencia de significado. El Hijo de Dios tiene que ser como es su Creador, perfecto, omniabarcante, con todo el conocimiento, sin necesidades de ningún tipo. A ver, solo plantearos esto. Si yo soy Dios y soy omniabarcante y soy todopoderoso, ¿vale? Y soy amor en estado puro, eterno, y creo a mi Hijo, a mi imagen y semejanza, no lo voy a hacer que le falte nada, voy a hacer que lo tenga todo. Yo no creo que ningún padre desee que a su hijo le pasen cosas, o que sufra, o que tenga necesidades de ningún tipo, o que tenga que vivir en un cuerpo que se va a morir al cabo de X tiempo, cuando puedes hacerlo eterno. Sería ilógico. Esto es lo que nos han enseñado y lo que nos han hecho creer, pero en realidad, y lo iremos viendo, ¿vale?, no es así. Fue la diminuta y alocada idea de creer que podíamos crear separados de Dios. Y entonces lo único que hicimos es proyectarnos, es decir, creamos una ilusión. Pero en realidad el Hijo de Dios sigue estando unido a Dios, porque no puede separarse. ¿Vale? Y lo dice, lo explica de esta manera. Dice, este proceso comprende los siguientes pasos. Os los leo de seguido y luego las interpretamos. Dice, primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Y cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Bien, aquí está resumido en cuatro pasos lo que la aparente separación pareció que sucedía, ¿vale? Y es que primero la mente de Dios, el Hijo de Dios, pensó que podía cambiar lo que Dios creó, que podía hacer algo diferente, ¿vale? Dice, pensó que lo que es perfecto, que es la unicidad en el cielo, podía volverse deficiente al estar separado, al crearse una unidad separada de Dios, ¿vale? Entonces ya no es perfección. Si ya no eres uno solo, ¿vale?, ya no puede ser perfecto, ¿vale?, porque ya es dualidad. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. O sea, si Dios lo que crea es perfecto y tú te proyectas, estás creyendo que en realidad tú puedes distorsionar lo que es la perfección, incluido tú, que ya naces y te crean perfecto. Y cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Bueno, voy a explicar este cuarto paso porque es un poco complejo, pero Ken Wapnick lo explicaba muy bien. Y es decir, Dios es una unidad. El Hijo de Dios tiene una alocada y diminuta idea, de la cual olvidó reírse, explicación que dice en el curso, ¿vale?, que cree que cómo sería crear separado de Dios, de esa unicidad, ¿no? Automáticamente se crea una conciencia separada de dos dualidades. Si pienso que puedo estar separado de Dios o puedo ser diferente de Dios, se crea una conciencia separada de Dios. Esa conciencia ha olvidado de dónde viene, pero al verse sola, separada, empieza a sentirse
con miedo y sentirse carente porque tiene la necesidad de esa unicidad, pero no recuerda de dónde viene. Y ahí es donde nace el ego, donde el ego te viene y crece, o sea, crece en esa conciencia y nace precisamente de ese miedo, de esa culpabilidad y de esa separación. Y el ego le dice a esa conciencia: ¿qué has hecho? Has roto el cielo, la unidad en el cielo, has matado a Dios. Lo divertido es que a la vez te dice que ahora Dios te va a castigar. Dice, bueno, pues si lo has matado, ¿cómo te va a castigar? ¿Vale? Pero sigue alimentando aquello con lo que se formó, que es el miedo. Y hace una jugada en la cual le dice al hijo, a esa conciencia, no al hijo de Dios, a esa conciencia que ha aparecido ahora, que está en el miedo y en la culpabilidad y en la necesidad, le dice: proyecta esto que te está haciendo tanto daño, proyéctalo fuera. Este paso es importante porque es algo que seguimos haciendo, ¿vale? Y entonces se crea una conciencia nueva que está con todo ese miedo, con toda esa culpabilidad, pensando que así se iba a deshacer de ello. Pero entonces ya tenemos una conciencia que es toda esa proyección de miedo y de culpabilidad, y otra conciencia que está teniendo miedo de esa conciencia que ha proyectado. ¿Vale? Sé que es un poco complejo y no sé si la explicación es absolutamente correcta, pero fijaros que teníamos una unidad, luego se crea una conciencia y de esa conciencia se separa en dos, una con toda la culpabilidad. ¿Os suena aquello de Caín y Abel? ¿Vale? Pues estaríamos hablando de esto, ¿vale? Es decir, una conciencia, uno todo muy bueno y el otro todo muy malo, pero entonces todo el muy bueno tiene miedo del malo, pero que no deja de ser, y obviamente bueno y malo lo pongo entre comillas, ¿vale? Esta conciencia sigue asustada, porque ahora hay una conciencia con todo lo malo, ¿vale? Y siente todo, pues bueno, que puede ser atacada. Y ahí el ego hace su jugada maestra. Le dice a esta conciencia: yo te voy a enviar, te puedo llevar a un lugar donde esta conciencia no te puede atrapar. Y en otra de las desafortunadas decisiones, escuchamos al ego y aparece lo que llamaríamos el Big Bang. Un universo donde nosotros creemos que vamos a ser los creadores. Pero en realidad el ego nos explica que va a ser él, con el cual nos identificamos, el que va a seguir creando. Y como nuestra creación está basada en el miedo, en la culpabilidad y en la separación, os vais a fijar, si queréis obviamente, cómo todo conflicto que sucede en vuestras vidas está enmarcado en estos tres. En la separación, si tengo un conflicto, ha de haber algo con lo que tengo conflicto. En el miedo, porque si es un conflicto no estoy amoroso, por lo tanto automáticamente es miedo en cualquiera de sus formas y variaciones: rabia, ira, frustración, odio, orgullo, ¿vale? Sigue siendo miedo. Y la culpabilidad. La culpabilidad os va a costar más encontrarla porque es más subyacente, está más inconsciente, pero no deja de ser la culpabilidad de creer que hemos hecho algo mal y que siempre está ahí, y por lo tanto tenemos la necesidad de defendernos, cuando en realidad el curso nos enseña que precisamente en tu indefensión está tu fortaleza. Bien, aquí nos queda que en este universo que hemos creado para escapar de aquella conciencia que habíamos proyectado de miedo y de culpabilidad, ahora resulta que creemos que esa conciencia a la que dejamos atrás, o nos pareció que dejábamos atrás cuando creamos el universo, es a lo que llamamos Dios. Claro, esa conciencia que dejamos, o aparentemente dejamos separada, que proyectamos y dejamos atrás, es todo aquello que no queríamos, basado en el miedo, la culpabilidad y por lo tanto en la separación. Y por eso creemos, y en muchas, o creo que en la mayoría de las culturas, que eso no en todas, pero en muchas, creemos que Dios te va a castigar si no haces lo que las leyes que Él dicta, que no las dicta Él, ¿vale? Pero que decimos que las dicta Él, mandan. Y por eso vivimos constantemente en ese estado de miedo y de culpabilidad y siguiendo pensando en la separación. Y esto en realidad, me he extendido un poquito, pero me ha parecido importante, es lo que aparentemente sucedió en la separación. Y por eso tenemos, muchas veces, la gente tiene miedo de Dios, ¿vale? O del juicio final donde vamos a ser terriblemente castigados y tal. Bien,
hay un capítulo, no se recuerda, ya se lo hemos leído ya, que es el juicio final, que en realidad es el final del juicio. Solo hay que cambiar las palabras para darse cuenta de la importancia que significan esas palabras. Cuando ya no haya juicio, y entonces ya no hay dolor, ya no hay nada que perdonar. ¿Vale? Vamos a seguir. Espero que se haya entendido más o menos, ¿eh? Es decir, a veces entiendo que este tipo de explicaciones resultan un poquito difíciles de expresarlas, ¿vale? Dice, estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Bien, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Es decir, nos desviamos a creer que estábamos separados, ya no formamos parte de esa unidad y entonces el miedo es latente en ese preciso momento. Dice, nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Lo que os he dicho al principio, ¿vale? En realidad jamás sucedió esa separación. Pero igual que cuando sueñas, que te parece muy real, y te parece estar viviéndolo, y parece que lo estás sufriendo, que lo estás experimentando, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. Nuestros sentidos están creados para que esto parezca muy real. Porque al ego le va muy bien que esto parezca real, porque el día que esto desaparezca, el ego desaparece, ¿vale? Por lo tanto, el ego intenta, en la creación de este cuerpo, que todos nuestros sentidos siempre miren hacia afuera y nunca hacia adentro, ¿vale? Por eso nos cuesta tanto encontrar pues, la esencia de lo que somos o simplemente la felicidad. Porque siempre estamos mirando hacia afuera. Creemos que algo externo nos puede dañar o algo externo a nosotros nos puede hacer felices, lo cual es imposible, ¿vale? Siempre la felicidad va de dentro hacia afuera, jamás al revés, ¿vale? Nuestra percepción de las cosas es lo que decidimos nosotros que nos hacen felices o no nos hacen felices. Hemos de empezar a trabajar hacia nuestro interior. Lo que vemos fuera es nuestro reflejo. Y esto es algo que, bueno, creo que es importante hacer aquí un paréntesis. Cuando hablamos de que lo que veo fuera es mi reflejo, ¿vale? No os quedéis con las formas. Es decir, las formas es que este hizo, dejó de hacer, es que estábamos en esta situación, es que vivíamos este momento, estábamos esta gente, ¿vale? No os quedéis en eso, porque las formas son infinitas. Quedaros con la esencia de lo que está sucediendo. ¿Qué es realmente aquello que has vivido que te ha molestado en esa situación? Pues que esa persona ha sido un irresponsable, que ha sido irrespetuosa, que ha sido un egoísta, que es este concepto. Porque ahí es donde yo puedo mirar para adentro. ¿Cómo eres tú de irresponsable? ¿Cómo eres tú de irrespetuoso? ¿Cómo eres tú de egoísta? O todo lo contrario, ¿vale? Es decir, si yo creo que este es muy egoísta, o una de dos, en algo, que no tiene que ser en lo mismo que eso, en esa situación, en algo yo estoy siendo egoísta, o en algo estoy siendo tan altruista que estoy dando hasta lo que no quiero dar. Y me siento mal porque a veces me gustaría decir que no, bueno, por favor, hasta aquí, ¿vale? Pero no lo hago. Y entonces veo a alguien que lo hace y le ataco a él. ¡Qué egoísta es! Cuando en realidad lo que te está sucediendo es que a ti te gustaría ser un poquito como esa persona, ¿vale? Esto, insisto, soy muy consciente de que a nuestro ego esto le patina muchísimo y le crea un gran malestar, porque según que estás viviendo, y esto lo he dicho antes y lo seguiré repitiendo, ¿vale? Según lo que tú estás viviendo, te duele mucho creer que tú lo estás poniendo ahí o que tú lo estás proyectando. Pero si crees que las cosas te pasan por mala suerte, por casualidad o porque tienes un mal yuyu, ¿vale? No tienes poder ninguno de cambio. Si por el contrario tomo conciencia de que algo tengo que ver yo con esto y que cambiando yo voy a cambiar esto, ahí tengo todo el poder. Y sí, me va a tocar las narices reconocer que esto que me está haciendo el otro es porque me lo he puesto yo. Pero si soy capaz de hacer este trabajo, entonces puedo cambiar yo. Cuando yo me doy cuenta del concepto, de lo que me está mostrando esa persona, ahí es cuando yo realmente puedo hacer un cambio. De la otra forma es imposible y voy a ser la víctima de las circunstancias, de lo que pase en mi vida y no voy a poder tener control ninguno. Creo que solo la idea de poder cambiar esto vale la pena intentarlo. Os digo siempre, no me creáis. Probarlo, intentarlo, observar qué pasa si lo hacéis. Pero no lo hagáis a nivel mental, las cosas hay que sentirlas.
porque si simplemente lo hago a nivel mental no funciona. Esto es como el pensamiento positivo. Pensamiento positivo, si no va acompañado de la creencia en lo que estás diciendo, no sirve absolutamente para nada. Tienes que sentirlo. Si yo siento que soy perfecto, estoy diciendo soy perfecto, pero lo que pienso es que soy torpe, que no valgo para esto, que no sé qué, en realidad, por más que lo diga, no sirve para nada. Tengo que sentirme que soy perfecto, porque además es una realidad, no como forma, pero sí como el ser que en realidad soy, ¿vale? Pero como ya estamos viendo que la forma no es real, que es un sueño, ¿vale? Por lo tanto, tengo que sentir que soy perfecto. Y entonces mi mundo se proyectará en esa perfección y empezarán a pasar lo que llamamos a veces milagros, que no deja de ser que tu proyección ha cambiado. Insisto, no me creáis, pero probadlo y a ver qué pasa. Sigo diciendo, dice, todo lo que Dios creó es semejante a Él. Por lo tanto, si todo lo que Dios creó es semejante a Él, todo lo que Dios crea tiene que ser amoroso, y tiene que ser eterno, y tiene que ser perfecto. ¿Conocéis algo en este universo que sea eterno o que sea perfecto? En realidad en este universo no hay nada que sea eterno, ni perfecto tampoco, ¿vale? Este universo en realidad está basado en el miedo, en el ataque, en la culpabilidad, en la separación, ¿vale? Por lo tanto no puede ser una creación de Dios, a pesar de que nos lo han dicho durante milenios. ¿De acuerdo? Dice, la extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior de los hijos del Padre, que los hijos del Padre han heredado de Él. La vuelvo a leer, ¿vale? Disculpad. Dice, la extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Somos seres de luz. Y en ese estado seguimos estando y seguimos existiendo y seguimos siendo. No somos cuerpos, somos seres de luz. Y en ese estado somos perfectos. ¿Vale? Dice, en este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Cuando dice que su mente ha sanado es cuando hemos despertado de nuevo en Dios. Las creaciones de Dios y las de su Hijo son lo mismo, son amorosas, una vez que la mente del Hijo ha sanado, porque ahora la mente del Hijo está pensando en la separación y está pensando en el exilio, soñando con Él, cuando en realidad no es cierto, pero nos parece muy real lo que estamos viviendo aquí. Dice, esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Es decir, Dios crea a su Hijo a su misma calidad y semejanza. El Hijo de Dios expande ese amor en la misma forma, donde todos son exactamente lo mismo. El mismo curso dice que la única diferencia que hay entre Dios y su Hijo, es decir, su creación, es que Dios creó a su Hijo. Nada más. Esa es la única diferencia. En todo lo demás, Dios y su Hijo son exactamente lo mismo y uno con el otro. ¿Vale? Venga, y obviamente nos dice que el libre albedrío es con el que nos dotó, hace precisamente que no nos despierten del sueño, porque si Dios nos despertase con su voluntad del sueño, en realidad estaría imponiendo su voluntad sobre la nuestra, pero además estaría haciendo que el sueño fuese realidad, estaría creyendo que pasa algo y que este sueño es real, que hay que cambiar algo aquí, ¿vale? Por lo tanto, haría que el mundo que vemos, el universo que vemos, fuese real, y entonces Dios realmente sería cruel si Dios supiese que este mundo existe o lo hiciese real, tal como estamos viviendo. Entonces podríamos realmente creer que Dios es cruel, pero no es así. Dios es puro amor, y con ese amor sigue viendo a su Hijo dormido y simplemente envía su voz, que es el Espíritu Santo, a susurrarnos para despertar. Pero despertaremos cuando nosotros decidamos, no cuando alguien ajeno a nuestra propia voluntad nos lo imponga. Entonces así estamos, vamos viviendo vidas, experimentando situaciones repetidas unas detrás de otra, ¿vale? Hasta que aprendes. Cuando aprendes ya te dan otra cosa, pero mientras no aprendes vas viviendo lo mismo. Insisto, las formas son infinitas, pero el concepto siempre es el mismo, el que yo tenga que aprender en cada momento. Bien, sigue diciendo, el jardín del Edén
La condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada, ¿vale? Es decir, el jardín del Edén es algo metafórico, obviamente, ¿vale? Pero era el estado en el cual el Hijo de Dios no necesitaba nada, lo tenía absolutamente todo. Dice, cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, bien, aquí podríamos decir a las mentiras del ego, lo único que oyó fueron falsedades. Que si Dios te va a castigar, que si Dios va a hacer que te ataquen, que te envíen a los infiernos, ¿vale? Fijaros lo absurdo que es la metáfora del jardín del Edén. Es decir, nos dicen que pusieron el árbol del conocimiento, donde estaba la manzana, ¿vale? Pero que Dios nos dice que no comas de ese árbol. Cualquiera que sea padre o que se imagine que tiene un hijo, ¿vale?, sabe que si le dices algo que tu hijo no haga, tienes muchos números de que lo acabe haciendo. Si le explicas el por qué o qué puede pasar, él lo entiende y entonces puede ser diferente. Pero ¿de verdad íbamos a darle la oportunidad a nuestro hijo de ponerle algo para que pecara, para luego así poderlo castigar? No tendría sentido. Además, lo que llama el árbol del conocimiento, en realidad, Dios ya se lo da a su hijo. O sea, en el momento que crea a su hijo y se expande, es decir, se expande con todo. O sea, el hijo es el conocimiento, es la verdad. Como suele decir, Dios es, el conocimiento es, la verdad es, el Hijo de Dios también es. Por lo tanto, no tiene mucha lógica, porque si eso fuese así, Dios sería un ser ya un sátiro, porque claro, estaría poniendo algo ahí, si conoce bien a su hijo, sabe que al final irá a ver qué es eso y acabará probando, hostia, esta manzana qué bonita, qué linda que es, esto me apetece, ¿vale? Entonces sabe que acabará sucumbiendo a esto y entonces ya estaría justificado el castigo. No tiene mucha lógica. Si Dios es amoroso, no va a hacer algo para que luego pueda castigar a su hijo. Simplemente, si hay conocimiento, si el árbol del conocimiento, oye, se lo voy a dar todo. No me voy a guardar yo el conocimiento, no se lo voy a dar a mi hijo, no. Lo que quiero es que mi hijo sea igual que yo, tan feliz como yo y tan amoroso como yo. Por eso digo que la metáfora del jardín del Edén, vista desde la perspectiva que mayormente nos han explicado, mucho sentido no tiene. Pero explicada tal como nos lo dice aquí, ¿vale?, tiene otra lógica. Es decir, cuando el ego, ¿vale?, le dice al Hijo de Dios que puede crear a su separado de Dios, que puede estar, o que Dios lo va a castigar, ¿vale? Entonces ahí es donde el Hijo de Dios simplemente toma una mala decisión. Sigo leyendo. Dice, tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Y eso es lo que estamos haciendo. Seguimos creyendo que lo que no es real es nuestra realidad, hasta que decidamos hacerlo de otra manera. Pero para conseguir hacer esto, como nuestra mente ya está con tantas capas de ego, hemos de practicar precisamente el no juicio y el perdón, porque eso deshace al ego, y entonces nuestra mente puede empezar a recordar quién somos. Y la luz del ser que somos empieza a alborear de nuevo en nuestra mente. Sigue. Dice, todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Esto a mí me maravilla, perdonadme, pero me emociona. Porque en realidad las cosas del ser han de ser fáciles, no tienen por qué ser complicadas. Despertar de nuevo no tiene que ser complicado, lo hacemos complicado, porque creemos que tenemos que hacer ciertas cosas o porque ya hemos cogido unas creencias, unos hábitos, sobre todo el del condenar y el de atacar y el de juzgar, ¿vale?, que hacen que sigamos creyendo que aquello que sucede o que no sucede es real. Y mientras le demos realidad, nuestra mente va a seguir pensando que es real. Y entonces el cambio no puede ser posible. Por eso es tan importante probar, practicar lo que el curso nos dice, porque entonces es cuando tú puedes realmente empezar a experimentar que hay otra forma de ver el mundo, que hay otra forma de experimentar tu vida y que esa forma de ver y experimentar tu vida te da mucha mayor paz. Bueno, te da toda la paz en realidad, ¿vale? Sigue. Lo que es más, en la Biblia, dice, perdonadme, es que se me ha movido la pantalla, ¿vale? Dice, lo que es más, lo que se ve en sueños parece ser muy real. Dice, lo que es más,
en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. Os pido disculpas, ¿vale? Porque me estoy emocionando, ¿vale? Estoy leyendo esto y me emociona, y entonces tengo aquí ahora mis emociones aflorándose mientras intento guardar el tipo mientras estoy leyendo lo que hay aquí, porque me parece maravilloso. Me parece estupendo esta sensación que me produce el sentirme unido a mi fuente, a sentirme unido a mi creador. Me emociona muchísimo y por eso me está costando seguir el hilo. Os pido realmente disculpas, ¿vale? Vuelvo a repetirlo porque si no lo he hecho excesivamente bien, ¿vale? Dice que todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. ¿Vale? Es decir, no se dice en ningún momento que el Hijo de Dios despertase. Por lo tanto, seguimos sumidos en ese sueño. Dice, el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo, porque si eso hubiese sucedido, el mundo hubiese dejado de existir. Dice, un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. Es decir, no vamos a poder despertarnos de este mal sueño, de esta pesadilla, ¿vale? Mientras sigamos dándole realidad al sueño, mientras siga creyendo que me suceden cosas en el sueño, mientras siga creyendo que esto es real. Y no quiere decir que no seas una persona normal que vive en este mundo, pero no le des la importancia que le estás dando. Yo siempre les digo en mis cursos que hemos de llegar al momento en que en realidad sintamos ese ser que somos experimentándose en un cuerpo, o en la ilusión de un cuerpo. No como hacemos ahora, que nos sentimos un cuerpo que sí, que me siento que bueno, que puedo saber, o puedo ser, que tengo un ser, o un espíritu, un alma, ¿vale? Pero me siento el cuerpo. Sigo creyendo que soy este cuerpo. Entonces la idea del alma, de esto, queda como una idea un poco romántica, una idea un poco ilusoria, cuando en realidad es al revés. Lo ilusorio es la experiencia de ser un cuerpo. Es un trabajo, obviamente. Estamos leyendo el primer apartado del segundo capítulo, ¿vale? Que todavía nos queda camino para hacer, pero además el curso lo expresa de esta manera. El curso en sí no es un final, es un comienzo. Es el comienzo en el cual tú ya aprendes a escuchar a tu ser, o a la voz del Espíritu Santo, ¿vale? O Jesús, en vez de escuchar a tu voz de ego. Este es el gran aprendizaje, porque entonces daremos pasos agigantados para despertarnos de este mal sueño, ¿vale? Sigue diciendo, dice, no obstante, la capacidad de extender, tal como Dios te extendió su Espíritu, permanece todavía dentro de ti. Lo que Dios creó sigue existiendo en nosotros, como os decía, oculta bajo capas de ego y de creencias y pensamientos negativos, ¿vale? Pero sigue existiendo, seguimos, el ser, la esencia de lo que somos, sigue estando ahí. Dice, en realidad esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Se nos creó y se nos dio la libertad de seguir creando tal como se nos creó, desde el amor. No desde la separación, sino desde la unidad, no desde la dualidad, ¿vale? Sino desde esa complexión, desde esa filiación que dice el curso. Dice, todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Si yo creo que puedo crear separado de Dios y veo lo que estoy creando, lo tengo que ver este mundo, ¿vale? Es para tener miedo. Si yo no soy capaz de creer en que hay un ser que en realidad no puedo cambiarlo, que no puedo usurparlo, ¿vale? Entonces yo no sé dónde cogerme. Si en cambio puedo creer que simplemente esto es un sueño, que mi ser sigue estando en perfecta armonía con lo que en realidad soy, ¿vale? Ahí sí tengo una forma de escapar de este mundo. Porque en realidad, el otro día me decían, bueno, pues Xavi, es que en este mundo hay cosas que están muy bien y cosas... En realidad en este mundo
yo no sabría decirte qué cosas hay muy bien, algo habrá, pero las hay cuando estamos actuando desde el ser, desde el espíritu que somos, ¿vale? Y entonces estamos actuando desde el amor. Esto es lo único, por eso yo siempre os digo que este mundo no tiene nada que ofrecerte, excepto el amor que tú le puedas dar. Esto es lo único que en realidad puede haber en este mundo que valga la pena. Porque aunque estés viendo un paisaje extraordinario, solo estás viendo un campo de batalla. Insectos que comen otros insectos, animales que se alimentan de estos insectos, otros animales que se comen las plantas que estás viendo, plantas que luchan constantemente por tener el mejor lugar con sus raíces cerca del agua, la luz del sol. Es un campo de batalla. Es más, en este mundo no se puede vivir sin matar. Cuando respiras, cuando caminas o cuando vas con tu coche, estás matando miles de microorganismos, insectos. Es imposible. Para alimentarte tienes que matar algo que antes estaba vivo, algo que antes tenía su propia experiencia, ¿vale? Aunque sea una planta. Por lo tanto, esto no puede ser una creación de Dios, porque no es amorosa, te la mides por donde te la mides. Ken Kwan decía que hasta que no aborrezcas las creaciones de tu ego, no vas a hacer realmente el trabajo para despertar. Mientras creas que en este mundo hay algo que te puede aportar, que te puede traer, en realidad eso va a hacer que te pegues al mundo y no hagas realmente el trabajo, ¿vale? Porque incluso de las personas que amamos, y las amamos como el cuerpo que son, ¿vale? Vamos a acabar separándonos, porque antes o después la muerte aparecerá. En cambio, en el estado de ser vas a seguir unido a todo cuanto amas, a todo cuanto existes, y dejarás de sentir la sensación de pérdida, de separación y obviamente la de miedo. Ese es un camino que nos toca recorrer y que hemos de seguir haciendo si en realidad deseamos despertar de este sueño, ¿vale? Mientras vayamos creyendo que hay algo que este mundo nos puede ofrecer, estaremos dando realidad al mundo y por lo tanto no estaremos haciendo completamente el trabajo para poder despertar, y nos parecerá muy difícil poder llegar a despertarnos de nuevo en Dios. Vale, sigo, que hoy me estoy expandiendo, ¿vale? Dice, por supuesto, no puedes hacer eso, o sea, no puedes usurpar el poder de Dios, ni jamás pudiste haberlo hecho. Por lo tanto, esto que está pareciendo que pasa, en realidad no existe. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo, el de darte cuenta de que no está sucediendo nada. Que en realidad, fijaros que muchas veces incluso nos enfadamos, nos molestamos, nos sentimos muy cabreados porque el otro no hace lo que yo creo que tiene que hacer, porque no se comporta como tendría que ser, las cosas no salen como yo quisiera, ¿vale? Y nos preocupamos por cosas realmente nimias, ¿eh? Es decir, a veces, oye, es que te has dejado los zapatos ahí tirados y yo he estado recogiendo todo el día y te cabreas. Tú puedes decir lo mismo desde el amor, y esto va a llegar al otro. Si lo dices desde la rabia, desde la frustración, el otro automáticamente va a poner sus defensas porque se siente atacado y no vas a conseguir nada, o lo vas a conseguir a regañadientes y al cabo de 2 días lo va a volver a hacer. Si en cambio lo haces desde el amor, explicándole que llevas todo el día trabajando para que la casa estuviese en condiciones, o lo que sea, como el ejemplo de la casa, pero lo que quieras, ¿vale? Y entonces, te hace sentir bastante mal el hecho de que tú llegues y lo dejes todo desordenado porque parece que no te importa lo que tú estás haciendo y lo que tú estás sintiendo, ¿vale? Para que cuando lleguen todos estén bien y tal. Es mucho más fácil que el otro no ponga sus defensas, lo entienda y coja sus zapatos y los lleve a su sitio. Pero si lo haces con tu rabia, con tu ira, aunque te parezca que lo estás diciendo bien, ¿vale? Esa rabia, esa ira, esa frustración la estás proyectando automáticamente y a nivel inconsciente el otro lo recibe y monta su muro, ¿vale? La verdad es que hacer el curso, trabajar desde el amor, desde el perdón, ¿vale? Solo es beneficio. Primero para ti y luego para todo lo que se proyecta a través de ti. Solo hay beneficios. No hay cosa que pueda ser más contundente que esto. Bien, sigo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Aceptar la expiación es aceptar que el Espíritu Santo deshaga el error. Aceptas que esto es un error. Entonces, cuando tú aceptas que esto es un error, puedes empezar a recordar quién eres. Solo después del sueño profundo que se batió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Cuando duermes es cuando puedes tener pesadillas, ¿vale? Si estás despierto y estás en una situación de pleno amor, de eternidad, de expansión, ¿vale? No puedes tener pesadilla ninguna.
Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que cuando nos sucede que sentimos la voz del Espíritu Santo que nos llama a despertar, ¿vale? Cuando vemos esa luz que nos ilumina nuestro camino, que la sentimos, cuando tenemos aquella corazonada o tenemos aquello que decimos, ¿no? Este es mi instinto, ¿vale? Todo esto es aquello que sale de tu ser, que es a través del Espíritu Santo, que despierta la luz que hay en ti y se conecta con lo que tú eres. Pero luego nos da miedo y acabamos sintiendo que queríamos hacer algo y acabamos haciendo otra cosa porque el ego nos ha dicho no hagas esto, porque mejor haz lo otro, que tal, y finalmente no haces lo que tú sientes. ¿Por qué? Porque has creído que esa luz que llegaba, esa voz que te estaba hablando, era algo aterrador. Pero hemos de ir dándonos cuenta que en realidad es la voz de nuestro ser, de nuestro yo superior, del Espíritu Santo, me da igual el nombre que le pongáis, ¿vale? De nuestros guías, me da igual, ¿vale? Que nos está hablando. Desde dentro, no desde fuera, ¿vale? Sigue. Dice, sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuirle realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. O sea, no me puedo liberar del sueño, no puedo despertar del sueño mientras siga creyendo que el sueño es real. Cuando finalmente me dé cuenta de que esa voz que me está susurrando me llama a despertar y que es amorosa y que no me impone nada y que simplemente me guía, si yo se lo permito, vamos a empezar a escucharla. Y entonces vamos a darnos cuenta que nuestras lecciones, nuestros aprendizajes son mucho más suaves, mucho más amorosos, mucho más llevadera nuestra experiencia, y cada vez te sientes más en la realidad del ser que eres que en la realidad del cuerpo que pareces ser. Dice, el conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente de que eres libre. Dice, sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puedes sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. Cualquier situación en la cual tú veas desde la luz de tu ser, desde el amor, desde el no juicio, desde el perdón, si has emitido tu juicio, ¿vale? Te vas a sentir liberado, te vas a sentir diferente, te vas a dar cuenta que a través del amor vas a poder salvar, como leía una frase, que el amor salva todos los abismos, y me parece extraordinaria y me parece real. Además, en esencia, todos somos amorosos, con lo cual, cuando tú encuentras a alguien que está frustrado, enfadado y tal, si le entiendes, si entiendes que está asustado, si entiendes que tiene miedo, si entiendes su dolor, ¿vale? Puedes tratarlo con mucho amor. Y entonces la situación va a cambiar, mayormente, la inmensa mayoría de las veces. Hay gente que está muy apegada a su dolor, a su miedo, o a su odio, a su rabia, y no quieren cambiar, quieren seguirse así. Bien, hay que respetarlo, hay que aceptarlo, no tienes por qué aguantarlo, pero no lo ataques, porque en realidad es tu hermano y se siente con miedo. Obviamente, soy muy consciente que esto no lo vais a hacer siempre y no lo vais a hacer ni mucho menos a la primera, ojalá, ¿vale? Y yo siempre insisto, yo sigo aprendiendo. Aún hay momentos que algunas cosas todavía me enfadan, entonces tengo que hacer mi trabajo, porque lo he juzgado como malo, por lo tanto tengo que mirar hacia adentro y hacer mi trabajo. La realidad es que ahora esas situaciones me duran muy poquito tiempo. Antes podía pasarme semanas dándole vueltas a un conflicto con alguien, o una discusión, o lo que sea, ¿vale? Incluso a veces, depende de lo que fuese, como yo catalogase el conflicto, podía durarme meses, ¿vale? Ahora en realidad me dura muy poco, porque puede salirme, me aparecer mi ego en ese momento, juzgarlo como malo y enfadarme. Pero automáticamente, cuando me doy cuenta, cada vez mucho más rápido, puedo hacer ese ejercicio de frenarme, qué me están enseñando, qué es lo que tengo que aprender de esto, y entonces lo puedo perdonar antes y me siento liberado antes. Y me libero yo y se libera el otro, aunque no se lo diga, ¿eh? Aunque no le diga nada y no le exprese nada, lo estoy liberando a él también, ¿vale? Es una actitud que, insisto, a experimentarla, probarla, ¿vale? Perdonar realmente. Os recuerdo el perdón que estamos hablando, ya sé que lo digo mucho, pero es importante. El perdón del que estamos hablando es de ese perdón en el cual el otro no te ha hecho nada. El otro está ahí para que tú vivas la experiencia que necesitas.
tú te has hecho a través de él. Si yo tengo que aprender a sumar y restar, tengo que encontrarme sumas y restas. Si yo no sé respetarme, no sé valorarme, no sé amarme, tengo que encontrarme situaciones en las que no se me respete, no se me valore, no se me ame. Precisamente para que me dé cuenta de lo que estoy haciendo mal. Para que pueda hacer mi aprendizaje. ¿Vale? Vale, entonces ya no ves al otro como el culpable, ya no lo ves al otro como el desgraciado que te está haciendo no sé qué, sino lo ves como aquel ser que está haciendo el papel, y lo hace muy bien a veces, ¿vale?, para que tú puedas aprender tu lección. Y el problema es que no la aprendes a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y entonces cada vez el nivel va subiendo para ver si al final lo aprendes. No para castigarte, no para putearte, sino todo lo contrario, sino para que puedas realmente cambiar, que llegue un momento que no aguantes esa situación y decidas que tienes que hacer algo diferente, ¿vale? Con lo cual ya las cosas las empiezas a ver de una manera diferente, te empiezas a sentir mejor mucho antes, ¿vale? Dice, obviamente, que el milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Para todo, para el milagro, para el acto de amor, de perdón, todo es lo mismo, ¿vale? Es decir, todo es algo que sea de perdonar, todo es algo que sea de amar. No puedes amar un poco, ¿vale? Hay gente que dice, no, hay diferentes clases de amor. No, el amor es amor. Luego, lo que pasa es que como no entendemos lo que es el amor, ¿vale?, decimos que hay el amor de madre, el amor de padre, el amor de hijo, el amor de pareja, ¿vale? Amor es amor. No hay diferencias. Si tú amas, sientes ese amor. Luego tu ego va a poner etiquetas y te va a decir que son diferentes y que actúas diferente. Pero lo que es la esencia del amor no puede cambiar ni tiene opuestos de ninguna manera, ¿vale? Dice, su única finalidad, la del milagro, es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Es decir, cuando yo tengo ese acto de amor y de perdón, en realidad te estoy deshaciendo el error. El perdón que nos han enseñado es que tú me has hecho algo, entonces ya estoy haciendo que el error sea real para mí. Estoy diciendo que en realidad te ha pasado. De la otra manera es como pasarlo por alto, es decir, no miro el error, veo el aprendizaje que hay allí. Y entonces yo me siento bien. Con el otro perdón sigo manteniendo mi ira, sigo manteniendo mi rabia, y ahí me mantengo. Y digo que sí, ya lo he perdonado, pero cada vez que me acuerdo de aquello me pongo malo. Por lo cual en realidad no has perdonado nada, ¿vale? Dice, algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros, ¿vale? O sea, el acto de amor es siempre pleno, el acto de perdón ha de ser pleno. No es más fácil o más difícil, el ego pone los niveles. El ego es el que decide que perdonar esto es más fácil, perdonar esto es más difícil. Es más, el ego te puede decir que la misma situación vivida o experimentada por una persona u otra es más fácil de perdonar que otra. Es decir, si mi hijo hace una trastada, o sea que bueno, que son críos, sí, hay que reñirlo, pero bueno, no lo vamos a matar, que son críos, ¿no? Ahora, como te lo haga otro, a este hay que condenarlo, a este hay que pegarle una paliza, pues qué educación le han dado, pues no sé qué, ¿vale? Y es la misma situación. Pero esos son los niveles del ego. En el estado de ser, el perdón, el milagro, ¿vale?, es completo siempre, porque si no, no lo es, ¿vale? Como os digo muchas veces, no puedes estar un poco embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. No, un poco embarazada, no puede ser. Estás embarazada o no estás embarazada. Amas o perdonas, o no amas o no perdonas nada, ¿vale? Dice, en realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor, porque eres amor. Y lo que existe que no sea amor, bueno, existe, lo pongo entre comillas, ¿vale?, que no sea amor, en realidad no existe en absoluto. Por lo tanto, tu ser es absolutamente invulnerable a esas faltas de amor porque no existen. Dice, estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros, o de otros hacia ti, pero son siempre expresiones de amor entre el Hijo de Dios hacia el Hijo de Dios. El amor, siempre os lo digo, cuando tú tienes un acto de amor o un acto de perdón, cuando tú amas, el que sientes ese amor eres tú, cuando tú perdonas, el que siente esa liberación eres tú, pero el otro también, con lo cual estás multiplicando, y es la forma de expandirse, y es la forma de extenderse. Bien, dice, vamos acabando, dice, la paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo, os lo decía antes, no mires hacia afuera, mira siempre hacia adentro, escúchate desde tu corazón, no desde tu ego. La enfermedad es una forma de búsqueda externa, estoy buscando que algo externo me pueda amar, que algo externo me pueda hacer feliz, y entonces como no lo encuentro,
o me resulta efímero, acabo enfermándome. De hecho, el miedo es la base de toda enfermedad. Y el miedo no deja de ser de una expresión de buscar o de pensar que hay algo fuera de ti. Dice, no puedes hallarla fuera de ti. La salud es paz interior. Cuando yo estoy en paz, mi cuerpo solo va a responder a mi estado de paz. Y por lo tanto se va a sentir en paz. Y todas mis células, y todos mis órganos, y todo mi ser, o sea, todo mi cuerpo, ¿vale? Va a experimentar esa paz. Y va a funcionar como un reloj. Si tengo un síntoma, mira para adentro porque algo no estás haciendo bien. No culpes a cosas externas, no pienses que es por casualidad, por mala suerte. No, mira hacia adentro porque algo tú estás haciendo que no es coherente con lo que tú sientes. ¿Vale? Dice, la paz permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita, mediante tu aceptación de los milagros, para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Es decir, cuando tú ves esa situación que hay externa, si tú eres capaz de verla desde ese estado amoroso, desde tu ser, ¿vale? Y no desde la forma del cuerpo, esto te capacita para sanar la situación. Y te digo sanar en el sentido de que puedes incluso cambiar las situaciones. Yo muchas veces con mi mujer, cuando vas a hacer alguna gestión o vas al súper y ves a aquella persona que está, bueno, que la ves que está enfadada o molesta, o incluso que la ves que se las ve amargadas, que lo están pasando mal, a mí me encanta ir a esas personas porque me encanta ver cómo cambian con un poco de amor que tú les des. Cómo tu amor incondicional hacia ellos, reconociendo que lo están viviendo desde el miedo, automáticamente cambia esa situación. Yo seguro que lo habéis experimentado en alguna ocasión, y si no lo habéis hecho, por favor, probadlo. Cuando lleguéis a hacer alguna gestión o veáis a alguien que está enfadado y que os trata pues a lo mejor de una forma no todo lo correcta que debiera, entiende que está en una situación de miedo. Y entonces trátale con todo tu amor, con todo tu cariño. Al principio se suelen resistir un poquito a veces, pero porque se sienten bien en su malestar, ¿no? Creen que se sienten bien en su malestar, ¿vale? Pero si tú sigues insistiendo, ¿vale? Porque muchas veces tú haces ese acto de amor, bueno, vengo de tratarlo con cariño, y te pegan un moco a la primera de cambio y dices, oye, pues yo ya no lo trato con cariño, que le den, ¿no? ¿Vale? Entonces no estás haciendo nada, estás entrando tú en su juego. Pero si tú insistes en tu amor hacia esa persona, en tu cariño, en tu comprensión hacia esa persona, la inmensa mayoría de las veces le cambias automáticamente su estado, ¿vale? Y te beneficias tú, obviamente, porque te sientes satisfecho, porque has podido ayudar a alguien, y la otra persona se siente satisfecha porque se ha permitido sentirse de otra manera. Os invito a que lo probéis si no lo habéis hecho alguna vez, que me extrañaría, ¿vale? Porque al final lo normal es que seamos estos seres de luz, estos seres amorosos que somos, y que siempre seremos, que no dejaremos de ser, porque, como dice, insisto, jamás nos separamos de nuestro Creador. Por lo tanto, todo esto que sucede es irreal. Depende de nosotros si queremos hacer el trabajo o no hacerlo. Os lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Probadlo. Experimentar lo que es hacer ese acto de amor constante, de perdón, mirar hacia adentro, no hacia afuera, miraros hacia adentro, dejaros sentir esa paz interna y veréis cómo se expresa en toda vuestra experiencia de vida, ¿vale? Os invito a que lo probéis. Ahora, cada uno, como os digo siempre, que haga aquello que crea conveniente. Bien, gracias por vuestra paciencia. Sé que hoy quizás no ha sido el día que he estado más acertado. Ya os he explicado que hay momentos pues que mis emociones intentan aflorar, ese amor que yo siento por Dios, por la creación. Hay momentos que cuando lo leo pues no puedo evitar que salgan, y entonces quizás me he despistado en algún momento. Bien, espero que el mensaje se haya entendido lo mejor posible, al menos lo he intentado, y como siempre os digo, solo espero que os sea de utilidad. Solo a uno de vosotros que os sirva, ya vale la pena estar haciendo estos vídeos. Muchísimas gracias, de todo corazón, os deseo lo mejor. Un abrazo.